Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información en Hoy en el Mundo. Al menos en 70 países, la libertad de prensa está en una situación difícil o crítica, como en gran parte de África y Centroamérica. Así lo afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras. Nuestra periodista Yasmín Coronado nos amplía. El gobierno iraní tomó la decisión de suspender la licencia de trabajo de Reuters por 3 meses luego de que la agencia de noticias compartiera información que cuestionaba las cifras oficiales de ese país por el COVID-19. En Colombia, desde que inició el aislamiento preventivo hasta el 30 de abril, la Fundación para la Libertad de Prensa documentó 39 violaciones, todas ellas relacionadas al trabajo periodístico que se adelanta con temas relacionados al coronavirus. Por su parte, el gobierno de Hungría tomó la decisión de sancionar a todas aquellas personas que compartían fake news con hasta 5 años de cárcel. Para Hoy en el Mundo, informó Yasmín Coronado. Vamos a establecer contacto vía Skype con Pedro Vaca, él es director de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. Bienvenido, doctor Pedro, a Hoy en el Mundo, bienvenido a Cable Noticias. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar acerca del tema de la libertad de prensa, específicamente en América Latina, pero empecemos en Colombia. ¿Cómo está la situación en Colombia? Bueno, Colombia es un país que en los índices mundiales de libertad de prensa siempre aporta al menos 3 variables. La primera es la violencia contra la prensa. Colombia es un país con una larga historia del uso de la violencia contra los periodistas con fines de silenciarlos. Y el segundo podría ser la impunidad de estas agresiones. Y el tercero tiene que ver con el acceso a la información pública y el acoso judicial. Justamente quiero ahondar en ese tema y son las recientes declaraciones, lo que se ha conocido acerca de los perfilamientos hacia algunos periodistas por parte del gobierno. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, el Día Mundial de Libertad de Prensa coincidió con una revelación de la revista Semana que plantea un perfilamiento y una vigilancia masiva a periodistas colombianos y extranjeros por parte del Ejército Nacional. Esto hace que el Estado colombiano llegue a esta fecha con unas credenciales muy cuestionables. Como ustedes bien saben, ha habido un debate público nacional muy fuerte. Esto es una grave violación a la libertad de prensa que también afecta al derecho a una sociedad informada. Aspiramos obviamente a que caiga todo el peso de la ley sobre quienes participaron en estos hechos. Hemos tenido oportunidad de escuchar las reacciones de distintos estamentos del gobierno nacional. Creemos que aún quedan preguntas por resolver. Estos perfilamientos, ¿con qué propósito se hacían? ¿A quién se le compartía esa información o quiénes tuvieron acceso? Yo creo que es importante que el Estado tenga el gesto de entregarle las carpetas a las personas perfiladas. Y además creo que como país tenemos que entrar en una reflexión muy profunda de cómo hacer para que esto no se vuelva cíclico, porque es lo que ha venido siempre siendo, es decir, cada tanto vuelve a suceder un hecho similar y creo que no nos bastan ya las declaraciones de que esto no se puede hacer, porque lo que nos ha demostrado la historia es que se sigue haciendo. Sí, frente a esto, el gobierno, ¿qué ha dicho? ¿Cuál ha sido la reacción? Y también, ¿cuáles han sido las repercusiones? Tengo entendido que han sido retirados 11 oficiales del Ejército Nacional y también un general presentó su renuncia. Sí, a ver, esto es algo donde claro que valoramos las declaraciones del presidente y de la cúpula militar. Tiene, digamos, un valor dentro de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que me parece que no logran cubrir toda la expectativa de preguntas que tienen estos hechos. Esto es algo que no se resuelve con un número, esto es algo que el número 11, entonces 130 personas perfiladas, 11 personas salieron de la fuerza pública. No, esto necesita una explicación detallada de el alcance que tuvo esto, las razones, digamos que para mí no hay ninguna razón. Cuando yo veo la lista de los que se conoce públicamente que fueron perfilados, yo veo periodistas que hacen un trabajo legítimo, veo personas preocupadas por cubrir orden público, veo muchísimos periodistas jóvenes sobre los cuales creo que no hay el más mínimo asomo de que pueda ser legítimo ubicarlos como blancos de inteligencia.
Podemos decir que por lo menos en Colombia la práctica de perseguir, de hacer perfilamientos, de chuzar teléfonos, no ha dejado de existir. Es decir, ¿podemos de pronto decir que pasó del DAS al ejército? A ver, yo creo que el problema no está tanto en cómo se nombre la institución, sino en cuáles son las instancias de poder que creen que pueden hacer eso, ¿sí? No ha existido un gobierno en los últimos 25 años que diga públicamente que está de acuerdo con esto, ¿no? Todos lo rechazan categóricamente, enfáticamente, de manera contundente, enérgicamente, con severidad, ¿sí? Ahora, en los mismos gobiernos de los últimos 25 años siempre ha ocurrido por lo menos un episodio de esta naturaleza, con lo cual ahí hay un problema en los sistemas de control que tiene la inteligencia en Colombia. Yo recuerdo cuando el expresidente Santos eliminó el DAS, anunció con bombos y platillos que entonces Colombia se sintonizaba con los más altos estándares de servicios de inteligencia, aprobó una nueva ley, creó unas nuevas entidades, prometió que eso nunca iba a volver a suceder. Algunas personas criticamos los sistemas de control de la inteligencia, no nos pararon bolas, y hoy estamos acá, no sé, 5 o 6 años después, en el mismo problema. Luego tenemos también que cambiar la cultura del poder que cree que esto se puede hacer, porque esto no se puede hacer, esto es propio de un régimen autoritario, esto no hace parte de las reglas de la democracia. Bien, hay una gran cantidad de periodistas que tienen duda de si ellos están dentro de este grupo de perfilados por parte del Ejército Nacional. ¿Cómo hacen estos periodistas que tienen estas dudas para saber si realmente sí hacían parte de este grupo a los que perseguían? Bueno, ustedes no saben la cantidad de periodistas que se han comunicado con la FLIP con esta pregunta. Hay digamos, lo que se conoce actualmente es lo que confirmó la revista Semana frente a algunos de ellos. La información que nosotros hemos podido obtener no es mucho mayor a esta. Sí tenemos indicios de que hay más periodistas de los que actualmente se conocen y de ahí que esto sea mucho más preocupante. Creo que si hay un esclarecimiento, si hay una explicación de lo que sucedió, si se asignan responsabilidades, pues el Estado no solo va a decir tengo 11 oficiales fuera, sino va a decir en estos niveles jerárquicos fue donde se ubicó esa decisión, ya tomamos correctivos para que en estos niveles estén controlados y no puedan tener ese nivel de discrecionalidad. Las personas que fueron perfiladas fueron 1, 2, 3, 4, 130, a todas ellas se les ha entregado la totalidad de la información, se les ha pedido excusas, ¿sí? Porque ninguna de las personas perfiladas escogió ser perfilada, es una decisión que tomó el Estado y generó un daño, y ese daño debe ser resarcido. Y además, estas son las medidas que vamos a tomar para que esto no opere a futuro. Si esto no pasa, nos vamos a quedar en las declaraciones donde todos rechazamos, pero no se cambia la forma de actuar y en unos años vamos a volver a tener esta entrevista si esto no se ajusta a los niveles de responsabilidad que merita. Claramente esta situación pues pone en jaque y lo que está consagrado en el artículo 73 de la Constitución, que dice: la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. ¿Sabemos cuáles son los lugares en Colombia en donde hay más periodistas afectados por la censura por parte de grupos legales e ilegales? A ver, la censura, después de muchos años trabajando en estos temas de libertad de prensa, es una golosina del poder. Entonces el poder puede ser más grande, más pequeño, puede ser alguien que lidere una entidad nacional pública o un alcalde de un municipio pequeño, puede ser el policial o puede ser un grupo armado. Sí, el poder siempre se va a ver tentado a censurar. Entonces, claro, en zonas donde opera el ELN, la censura viene por parte del ELN. Vaya y hable usted del ELN, en zonas del ELN, y va a ver las amenazas y las retaliaciones que sobrevendrán. Todo lo que tiene que ver con el Bajo Cauca antioqueño es una zona muy riesgosa para la prensa. La frontera sur Tumaco, recordarán ustedes el año pasado el asesinato del equipo periodístico ecuatoriano del diario El Comercio. Todo lo que es la franja costeriza del Pacífico, donde esa mezcla entre tráfico, corredores de droga, grupos armados ilegales, deja una posición muy expuesta, sobre todo a la prensa
de las regiones más apartadas y la prensa regional en Colombia, pero también hay autocensuras, entonces hay periodistas en Bogotá que cubren la alcaldía y que por alguna razón no sienten total libertad para hablar de los asuntos de la alcaldía o frente al gobierno nacional. No somos un país que goce de buena salud en este sentido, pero también hay que reconocer que, sí, que tenemos un ecosistema de medios de comunicación que muchas veces responde a los desafíos que la democracia plantea. Hoy no estaríamos ustedes y yo hablando si Revista Semana no tiene un equipo periodístico valiente que hace una labor de investigación profunda y que pone al país a hablar de un asunto que no es nuevo, pero que se repite hoy y que al ser un desafío de nuestra generación y de nuestro tiempo, nos toca enfrentar. Bueno, y referente a América Latina, ¿qué otros países están también en este contexto de graves frente a las chuzadas, a las persecuciones y a la censura a la libertad de prensa? Bueno, en América Latina tenemos regímenes abiertamente autoritarios, ¿no? Nicaragua y Venezuela son lugares donde las libertades civiles están coartadas. Existen iniciativas y grandes esfuerzos periodísticos que tienen que remar a contracorriente para brindar parte de la información, pero pues obviamente son regímenes autoritarios que se encargan de tener sistemas de propaganda y de amplificación lo suficientemente robustos como para mantenerse, y esto es algo pues que obviamente afecta a la vigencia democrática en estos países. Hay otros que comparten, digamos, como problemas con Colombia. México puede ser uno de ellos, donde hay unas instituciones, digamos, medianamente democráticas, pero donde la ruralidad, las mafias, digamos, como ese poder enquistado y ese poder que no responde a la democracia, pero que se vale de la violencia para ejercerse. En Honduras también tenemos ese problema, en Guatemala. Y después tenemos un fenómeno reciente que tiene que ver con la digitalización de las conversaciones, y es que hay un proceso, hay una obsesión de los políticos por dominar el debate público en redes sociales. Es más, si pudieran pagar para ser más famosos y que les den más aplausos en redes sociales, lo harían. Y muchas veces cuando la prensa es crítica a los políticos fomentan que se ataque a la prensa desde sus seguidores. Es decir, no estamos hablando de una generación de políticos a la que le guste la crítica. Todo lo contrario, le parece que lo único importante son los aplausos, y las críticas pues son procesos de conspiración contra ellos, que cómo se hace para enfrentarlas, pues atacando al mensajero, atacando al periodista. Infortunadamente se quedan muchas preguntas por hacerle, señor Pedro Vaca, que es director de la Fundación para la Libertad de Prensa, pero antes de despedirlo quiero hacerle una última pregunta, y es que la libertad de prensa se dice que ha sido otra víctima de la pandemia del coronavirus. Algunos regímenes dictatoriales están aprovechando esta situación para poner aún más restricciones en el ejercicio de sus funciones a los periodistas. Sí, yo recién arrancó los días de cuarentena aquí en Colombia, tuve oportunidad de mirar un informe de Reporteros Sin Fronteras, donde de manera muy soportada se planteaba que si China fuera un país democrático con una prensa libre, a lo mejor el estándar y la velocidad de propagación del virus habría sido completamente otra. Es decir, cuando tenemos poderes que hablan solos, sin ningún tipo de contrapeso, la posibilidad de que ese poder se equivoque aumenta, y también la responsabilidad sobre las decisiones tomadas aumenta. Sin duda, la pandemia también estaba acompañada de una ansiedad muy fuerte de los ciudadanos. Como nunca, la gente no puede salir de su casa. ¿Cómo sale de su casa? Pues a través de la información. Y muchas veces la información viene tramitada por medios de comunicación que hacen un trabajo profesional y de buena fe, pero muchas otras se trata de personas malintencionadas que lo que quieren es que hagan clic en un enlace, porque si hacen clic ahí le van a dar 50 pesos al que creó ese contenido por la rentabilidad que tienen algunas páginas web. Entonces la desinformación está a la orden del día, y lo que necesitamos también es no solo hablar del Estado y las garantías que tiene que dar, no solo hablar de los periodistas, que cada vez tienen que procurar más calidad, sino también del consumo. Las personas tienen que forjar cada vez más buenos criterios del consumo de información en estos tiempos.
Bien, pues Pedro Vaca es el director para la libertad de prensa en Colombia. Le agradecemos por estar con nosotros, por entregarnos este contexto y esperamos pues volver a hablar con usted y no necesariamente de perfilamientos que esté haciendo el gobierno hacia los periodistas. Gracias por estar en Hoy en el Mundo. Muchas gracias a ustedes.